¿qué cantidad de oxígeno se puede combinar con la hemoglobina? ¿Qué cantidad de oxígeno se puede combinar con la hemoglobina? Esto para que entienda eso que dijimos, volumen por ciento. O sea, volumen por ciento. ¿Por qué es importante? Porque se lo voy a mostrar en la gasometría. ¿Ya? Los valores normales de la hemoglobina adulto, ¿cuánto es? Vamos a colocar un ejemplo, como dice Gaito, 15 gramos. Todos dicen 15. Lo vamos a dejar ahí, ¿no? Porque difiere también de la mujer al varón, por la edad, eso no difiere. Pero 15 gramos de hemoglobina. Por decilitro, por 100 ml de sangre o por decilitro. Es lo mismo, ¿ya? Si yo quiero combinar, dice, 1 gramo de hemoglobina. 1 gramo de hemoglobina se combina con ¿cuánto? Con 1.34 ml de oxígeno. Esto sí lo tengo que saber, es una constante. ¿Ya? 1 gramo de hemoglobina se combina con 1.34 ml de oxígeno. Por lo tanto, si una persona tiene 15 gramos de hemoglobina, lo voy a multiplicar por 1.34 y el total de volúmenes por ciento, ¿cuánto va a ser? 20.1. Pero eso es al 100%. ¿Ya? Eso es al 100%. Pero cuando la saturación es 97%, la cantidad o el volumen de hemoglobina, o sea, de oxígeno y la hemoglobina es de 19.4. Eso es importante, ¿por qué? Por esto. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan cuando les dije, doctor, este es uno de los exámenes complementarios que todos le tienen tesoro? Le dicen, doctor, interprete la gasometría arterial. Interprete la gasometría. Y todo esto usted ya lo sabe. Todo esto ya lo sabe. Por ejemplo, ¿qué importancia es la temperatura, doctor? Por ejemplo, acá le van a pedir a usted, le van a decir, doctor, a ver, ¿a qué temperatura? ¿No ve? ¿A qué temperatura? ¿Y cuánto de FiO2? Antes la enfermera dice, no, doctor, sí, acá se va a colocar una indicación, gasometría arterial, le va a preguntar, ¿a qué temperatura y a cuánto de FiO2? Es lo primero que usted tiene que colocar. ¿Cuánto de FiO2? ¿Cuánto? Eso no se lo coloca, porque no sabe, la enfermera no sabe cuánto de inhalación de oxígeno, ¿sabe? O cuánto de oxigenación del paciente. No sabe. O sea, ¿cuánto de FiO2, doctor? Pero vayamos por lo primero. Vamos a ver todo esto para usted y después. La temperatura es importante, ¿por qué? Porque le van a preguntar. ¿Por qué es importante? Porque la temperatura. ¿Qué hace el organismo? ¿Qué hace la zona de conducción? ¿Qué hace el organismo? Dicho, la zona de conducción tiene una función importante, ¿no? Claro, ¿no? Hace que los gases humidificados, pero también hacen que adquiera una cierta temperatura, y pueda humidificar el aire que nosotros inhalamos, y crea una presión de vapor de agua. Esa presión de vapor de agua diluye los gases. Entonces necesitamos saber qué temperatura para ver realmente cómo se aumenta el resto de los gases arteriales. Entonces, la temperatura es muy importante, demasiado importante. Vamos, 2. ¿Cuánto es la FiO2? Esto es la FiO2. Fracción inspirada de oxígeno. ¿Cuánto es la FiO2 al medio ambiente? 21. 21%, si usamos la cantidad de oxígeno que se encuentra en el medio ambiente es 21%. El total de gas disuelto es el 21%. ¿Sí saben? Es eso. FiO2, y le dije, nosotros utilizamos diferentes dispositivos. A ver, si se punta nasal, le voy a dar la FiO2 a 40%. Con mascarilla le voy a dar 60%. Con cesárea 80%. O voy a poder incrementar la cantidad de aire que usted transmite en volúmenes por ciento. ¿Cuántos litros de aire le va a dar, doctor? Eso es la FiO2, la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, ¿cuánto es? Ya saben, lo importante es que ustedes sepan, lo que están aprendiendo tiene que servir para esto. Si no, no tiene sentido. No se aprende de memoria para el examen y ya. No se trata de eso. Se trata de esto. Ahora, vamos a ver esta parte de volúmenes por ciento, ¿ya? Será igual a la saturación de oxígeno, saturación por ciento, ¿no? Porcentajes, y esto es en volúmenes por ciento, pero es en volúmenes. Entonces, cuando nosotros hemos dicho, por ejemplo, esta paciente tiene una acidosis metabólica o alcalosis descompensada. Pero bueno, yo quiero saber cuánto es su volumen por ciento según esta gasometría. Así sale la gasometría, ¿no? Informa el estado de la oxigenación, pero en volúmenes por ciento. O te informa el estado de la oxigenación en porcentaje de saturación de oxígeno. O sea, cuando se está saturando en oxígeno, en por ciento. Mira, ¿cuánto está?
9.0. ¿Cuánto es lo normal? Ya sabes. Si lo normal, a nivel del mar vas a colocar eso, ¿no? Si a nivel del mar, con esa presión de 95 milímetros de saturación, o el volumen por ciento 19.4, ya hace que mi paciente, por ejemplo, casi la mitad. Solamente viendo eso, está con falta de oxígeno. Está con la mitad de su oxigenación. Si una correlación es de volumen por ciento con la saturación de oxígeno, digo, pero la doctora dice, ay, pero doctor, a 95 milímetros de mercurio, la saturación es 97% a nivel del mar. ¿Cuánta saturación? 50%. En los dos está hipóxico. Eran con volumen por ciento, con saturación de oxígeno por ciento. En los dos está la mitad. 97 a 50 es la mitad. 19% casi la mitad. Entonces, la cantidad, la forma de oxigenación de la hemoglobina con la oxigenación se puede modificar en porcentaje o en volúmenes por 100. Lo que yo quiero que comprenda es que de dónde salen estos parámetros. Sí, pues cuando yo les doy a mis estudiantes, no saben ni idea tienen de esto. Doctor, dicen, se aplazan con esto. Pero es sencillo, solamente es fisiología básica. Ustedes saben fisiología, saben que de dónde, cuáles son los parámetros normales. Primero es eso, ¿no? ¿De dónde saca? A nivel del mar y a nivel de la pero quiero que vea esa relación. Vamos a ir aprendiendo. Entonces, ojo, aquí se hace colocar en Chile para que ustedes ubiquen, dice, a una presión a nivel del mar, 95 milímetros de mercurio, una saturación del 97%, el volumen por ciento normal de hemoglobina con oxígeno es de 19.4. Esto es lo normal. A partir de aquí, ustedes ya pueden ver si está alterado o no está alterado. Siempre está alterado, el volumen por ciento está alterado. La saturación, si veo esto, pues está a la mitad. Entonces, por ejemplo, se dice que el paciente tiene insuficiencia respiratoria si la presión de oxígeno es menor a 60. Y me ha hecho el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. No es complicado, pero vamos a ir bien. Vamos a ir viendo algunos casos. A ver, lea y me dicen qué entienden. Una charla, una clase. Tranquila, no se desesperan en el libro. Ustedes siempre dicen, a ver, yo quiero saber de dónde ha salido el 97%. ¿Cómo yo obtengo ese 97%? O sea, a medida que va, a medida que, por ejemplo, ¿dónde pasa esto? En los alveolos, en los pulmones. Ahí tengo la cantidad de oxígeno. Ahí está llegando, toda la circulación va a llegar a los pulmones para que tenga mayor presión de oxígeno, mayores volúmenes. Voy a saturar la mayor cantidad de hemoglobina con oxígeno. Voy a saturarlo si yo quiero al 100%. Lo voy a llenar mi casito de oxígeno, ¿no? Mi botella lo voy a llenar al 100%. Ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Miren, si yo correlación, presión, ahora sí es saturación, el otro era volúmenes por ciento, ¿no? A mayor presión yo voy a subir 10, 20, 30, 40, 50%. A 95%, una presión, pero ojo, estamos hablando a nivel del mundo, ya a 95% de presión, la saturación, o sea, la cantidad de hemoglobina saturada con el oxígeno es a mayor presión, la cantidad de hemoglobina saturada con oxígeno es por ¿ya? Eso es a nivel del mar. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora en altitud? La presión de oxígeno es de 60 milímetros de mercurio. ¿Cuánto? A 60 milímetros de mercurio en la base del alto. ¿Con cuánto está saturada la hemoglobina? ¿Cuánto de hemoglobina, o sea, oxígeno tiene hemoglobina? 90%. Entonces, pues dijimos, ¿cuáles son los parámetros normales? Ah, ahora sí tiene sentido.
O sea, no era aprenderme de memoria, decir, no. Por lo tanto, a nivel del mar, los valores normales de saturación de oxígeno son del 95 al 100%. ¿Ya? Y lo normal, y el promedio es 97%. Si ahorita la doctora la doctora seguro que está con 95, 97%. Saturación normal, que puede variar, pero esos son parámetros que debemos nosotros conseguir de dónde salen. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Eso pasa. ¿Qué pasa en las venas? En la sangre venosa, a una presión de 40 milímetros de mercurio, porque es la presión de las venas, la que está retornando con esa presión está separada, ¿no? La saturación, el porcentaje de oxígeno por volumen es del 75%. ¿Ya? Entonces, mayor presión, menor saturación. ¿Ya? O a menor presión, menor saturación. Pero eso depende del 97%. Esa contabilidad no se estima. Es una zona, se dice, lo divide en 2 o 3 zonas. Tiene una zona de carga rápida o descarga rápida. Cuando se satura rápido, ¿cómo se desatura? Se asocia o se desasocia. ¿Cómo dice desasocia rápido? Se desatura o son términos que manejan, ¿no? Asociación del oxígeno con hemoglobina o desasociación tanto de oxígeno o afinidad o desafinidad. Hay varios términos que se manejan. Pero después viene una zona de mesado de carga lenta. ¿Qué significa? Que puede incrementar la presión, pero la saturación no va a subir más del 100%. ¿Ya? Pero en la primera zona sí rápido, ¿ya? Sube la presión y rápido cambia. Pues satura rápido la hemoglobina a mayor presión. Ojo. Pero tengo lo que decía la hemoglobina, que lo hace. Tengo una zona de amortiguación. De 60 hasta 95 milímetros de mercurio. Es la zona de amortiguación. ¿Ya? Digamos, hasta ahí es no normal. Las presiones pueden fluctuar. Por debajo de esa presión ya hay un problema, ya hay oxidación. Por decir, si la presión de oxígeno es menor a 60, vamos a ver, hay insuficiencia respiratoria. Bueno, este cuadrito también se los encontré para que entiendan mejor esto. Investigando de todo, dije, ahora sí esto les va a servir, va a poder entender. Vamos a ver ahora, hemos saturado, ahora vamos a separarlo. ¿Qué pasa? Cuando yo he cargado, he saturado la hemoglobina al 100%, ¿dónde? En los pulmones. ¿Ya? En los pulmones. Ojo, en los pulmones tenemos una presión de oxígeno de 74 milímetros de mercurio. Pero hemos dicho, ojo, mire este gráfico, por eso lo traje, porque me parece muy, muy importante. ¿No? ¿Cuánto sale la sangre? Hemos dicho la sangre, primero la sangre venosa, las venas pulmonares. No. ¿Sí? ¿Qué? ¿No? Ya. Así como he comprendido cómo se satura y qué pasa cuando la presión va a bajar. Es decir, esto es más práctico, ¿no? Ya hemos dicho que sale con una presión del alveolo a las venas pulmonares con 104 milímetros de mercurio, la presión de oxígeno. Eso es perfecto. Tenemos un shunt venoso, ¿no? Una mezcla venosa que hacemos como se hace, ¿no? El shunt, y la presión cae a 95 milímetros de mercurio. Ya lo entendemos, hasta ahí lo saben. Perfecto. ¿Qué pasa ahora cuando la sangre empieza a pasar por los tejidos? Y los tejidos empiezan a captar ¿qué necesitan para su metabolismo? Como los tejidos van sacando, por lo tanto la presión de oxígeno va disminuyendo, de tal manera que la presión venosa va a ser a una presión de 40, la saturación es 75%, ¿no? Esa es la presión. Después, una vez ya con sangre desoxigenada, porque así se sacan de los tejidos, la sangre otra vez se torna a los pulmones. De acá, ¿ya? Lo que me interesa es que tiene este gráfico, esto me interesa. Decía, ¿no? Cuando la saturación, doctor, es menor a 60, miren, no importa si estás a nivel del mar, no importa si estás en la altitud, por debajo de 60 es insuficiencia respiratoria, no importa, ¿ya? Y para eso, por ejemplo, se les echa este gráfico. Lo mismo, ahora sí, ¿no? Por ejemplo, nosotros manejamos, esto manejamos todos en la terapia, en la emergencia, de todo. Siempre decimos, saque la PAP. Para yo hacer el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, voy a sacar esta fórmula, siempre. Miren, voy a dividir la presión de oxígeno entre la FiO2. O sea, la presión de oxígeno, ¿cuánto es acá? A ver, haga ese ejercicio, por favor, ahorita. 34.6. La presión de oxígeno es 34.6. Lo voy a dividir
entre la fracción inspirada de oxígeno, que es la FiO2, ¿ya? Entre la FiO2, y lo voy a multiplicar por 100. Listo, esa es la fórmula para hacer diagnóstico de insuficiencia respiratoria. ¿Cuánto es la fórmula? Esta se hace con cachantillo, ¿no? Esta es más inteligente. Está cachantillo, ¿ya? 164. ¿Ya? Y te dice, doctor, tiene una PAFI de 164. Listo, has hecho el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Bueno, voy a saber si es leve, moderada o severa. Si se quiere terapia, si se quiere solamente terapia intermedia o solamente SAPS. Entonces, vemos esta clasificación. Se dice que es una insuficiencia respiratoria leve, si la PAFI es normal si es mayor a 300. ¿Ya? Es normal si es mayor a 300. Leve si es de 300 a 200. Moderado si es de 200 a 100. Grave si es menor a 100. En un paciente con una PAFI, por ejemplo, por debajo de 100, se quiere terapia, se quiere ventilación. Ese no vamos a perder tiempo, ¿no? Pero necesitamos gasometría. ¿Has visto? Para yo hacer diagnóstico de insuficiencia respiratoria, yo necesito gasometría. Si el doctor dice insuficiente, el doctor ha visto, mire, solamente la presión de oxígeno. Apenas, doctor, si la presión de oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio, insuficiencia respiratoria. He hecho el diagnóstico. Ahora, leve, modera, severa, vamos a tener que sacar la parte. Ya solamente con ver. Ahora, ¿cómo está la oxigenación? ¿Cómo está la saturación de oxígeno de la hemoglobina? Este paciente con acidosis metabólica severa por un shock séptico está saturado, dijimos, 50 por 100. Entonces está hipoxémico, ¿no? Está llegando poco oxígeno a sus tejidos. ¿Ya? Poco oxígeno a sus tejidos. Entonces está toda así, tiene una acidosis metabólica severa, ¿no? Ojo, tiene insuficiencia, tiene una PAFI de tal. Además que tiene una hipoxemia, porque saturación de 50 por 100. Esto les estoy mostrando, chicos, para que vean, este examen es fundamental para la patología pulmonar. Estén en la emergencia, estén en la terapia, ustedes necesitan conocer esto. ¿Cómo se la clasificación de insuficiencia respiratoria? Entonces, chicos, esto ya lo sabemos. El pH, vamos a ver ahora cuando hablemos, por ejemplo, de la... Aquí es el gráfico también que ustedes no han visto. Entonces, acá, por ejemplo, bueno... Entonces, el principal parámetro que me va a medir la oxigenación es la presión de oxígeno. ¿Ya? Si la presión de oxígeno es normal, el paciente no tiene patología respiratoria, no tiene. Si la presión de oxígeno está baja, el paciente tiene insuficiencia respiratoria, porque requiere más oxígeno. Pero, ¿qué pasa con la ventilación? El principal parámetro que nos dice que hay alteración de la ventilación es el CO2. Si el paciente respira poco, con mucha dificultad, o está hipoventilando, el paciente va a tener ¿qué? Es lo que vamos a ver aquí adelante. Va a empezar a acumular CO2, que se llama hipercapnia. Y la hipercapnia va a ser acidosis respiratoria, ¿no? Y al revés, el paciente que está hiperventilando, por ejemplo, les hemos dicho, el paciente que viene a veces a la emergencia, paciente de joven de sexo femenino de 17 años, 18 años, por problemas de pareja con su pareja, ¿no? Una pelea entre ellos, llega ahí con todo de cabeza, que no puede hacer, me está cogiendo las manos, y hiperventilando. ¿Qué ha hecho? Alcalosis respiratoria. Tiene hipocamia. ¿Cómo es que hacemos? Le colocamos un frasco, lo hacemos a veces soplar una bolsa de plástico y lo colocamos una bolsa en la cabeza y le hacemos respirar su propio CO2 para que mejore su hipocamia. Entonces es una crisis de ansiedad. El paciente que estaba hiperventilando, por lo tanto tenía hipocamia. Hay que solucionar una bolsa, ¿no? Y está haciendo alcalosis y sus complicaciones, ¿no? Se para ahí también. Y ese ya lo conocen, ¿no? Esto lo hemos utilizado ahora. Lo hemos utilizado en la pandemia, ¿no? Bueno, entonces, chicos, los valores varían de acuerdo a la luz, ¿no?
¿Qué es eso? Este es un saturómetro, un oxímetro que transmite la saturación o el porcentaje de saturación de la hemoglobina con el oxígeno. Eso quiere el concepto. ¿Qué me mide? El porcentaje de saturación de la hemoglobina con el oxígeno. Y ese porcentaje de saturación normal es el 97% a nivel del mar. ¿Qué pasa? ¿Estás alerta? A esa presión es la situación. ¿Ya? En cambio, la altitud, ojo, varía. La presión de oxígeno, no la cantidad, sino la presión, ojo, a 90%, a 60 milímetros de mercurio, ya el paciente va a saturar al 90%, de tal manera que los valores normales son de 90 a 95%. ¿Qué es el oxímetro saturómetro? Es un equipo que me permite medir qué cantidad de la hemoglobina está saturada con oxígeno. Listo. ¿Qué cantidad de la hemoglobina está saturada? Si me dice ya sé, 97% es normal, ¿no? Por debajo acá de 95, pues es patológico. Y por debajo de 90, vamos a ver, presión de 60, pero de 90, ya es insuficiencia respiratoria. Por eso es que, si ustedes se dan cuenta, todos los protocolos y guías de manejo de COVID decían, por una presión de saturación de oxígeno por debajo del 90%, insuficiencia respiratoria, ¿no? Vas a querer oxígeno, vas a querer ventilación. Entonces estabas alterando esto, ¿no? ¿Qué les parece? Este grafiquito me parece muy bien para lo mismo que dijimos, ¿no? Qué importante, ¿de dónde sale la presión de oxígeno? Si entonces me expliqué, por ejemplo, a nivel del mar vamos a comparar La Paz. Este gráfico es de un colega que me parece muy bonito porque es difícil a veces encontrar y es bueno que así se los traiga. Miren, hasta 360 milímetros de mercurio es la presión atmosférica a nivel del mar, ¿no? A ese nivel la presión de oxígeno, ¿cuánto es? Aquí, por ejemplo, coloco 97 milímetros de mercurio, nosotros tenemos 95 milímetros de mercurio, puede variar, no hay problema. Pero ¿cuánto es el porcentaje de saturación? 98%. ¿Ya? Acá, por ejemplo, vamos a ver cuánto es. En La Paz, la presión atmosférica es de 495. ¿Ya? Y la presión de oxígeno es 60 milímetros de mercurio. La saturación es de 90 por 100, lo que dijimos anteriormente. Solo hay una diferencia de 8. ¿No? Por ejemplo, esto es como en Cochabamba. Nosotros estamos acá a 2570 sobre el nivel del mar. Entonces, en Bogotá, como ejemplo. ¿Qué hacen las presiones? Miren, ¿por qué es importante? Porque de estos parámetros se sacan estos parámetros. O sea, yo quiero que vean de dónde se sacan los parámetros normales. Justamente esto es para esto. ¿De dónde han sacado estos parámetros normales? Por ejemplo, esta es la gasometría de acá de Cochabamba. ¿Ya? De Cochabamba. Yo quiero saber cuánto es normal la presión de CO2 acá en Cochabamba. ¿Cuánto es la presión de oxígeno normal acá en Cochabamba? De acuerdo a la latitud. Entonces, si yo veo esto, voy a ver acá, sí, vamos a ver lo de la presión de CO2. ¿Cuánto es la presión normal de CO2? Acá es 30. ¿Ya? Claro, pero a nivel del mar es 40, pero para nosotros es 30. Por lo tanto, 30 es un término medio. ¿Y cuál es el parámetro que aquí han colocado como normal? De 16 a 32. Término medio, 30. Entonces, la presión de oxígeno normal, de CO2, normal acá en Cochabamba, es de 30 milímetros de mercurio. Puede fluctuar de 16 a 32. ¿Ya? Entonces, de ahí se saca. Vamos a ver con el oxígeno. Con el oxígeno es lo mismo. La presión acá en Cochabamba, la presión de oxígeno es 69. ¿Ya? Pues para que vean la diferencia con los otros valores. Cuando ustedes lean otros textos van a decir, pero doctor, no, es diferente de acuerdo a la altitud. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, la presión de oxígeno, acá en Cochabamba sería cerca de 69. Entonces, ¿qué dice la gasometría de acá de Cochabamba? Son diferentes los parámetros normales. Entonces, de tal manera, lo normal es de 61. ¿No? Entonces, 58, 78, 70. De ahí sacan la presión normal de acuerdo a la altitud, que es diferente. Para nosotros esto es lo normal. Entonces, a partir de ahí nosotros hacemos el diagnóstico, ¿no? De patologías respiratorias o insuficiencias respiratorias. Bueno, ¿qué les parece este otro? A ver. El gráfico es
Tanto el gráfico como la parte teórica dice lo mismo, ¿no? Dice, el título dice, ¿qué cantidad de oxígeno libera la hemoglobina cuando la sangre arterial sistémica fluye a través de los tejidos? ¿Cuánta cantidad de hemoglobina? ¿No? ¿Cuánta cantidad? ¿Ya? De oxígeno que se libera. Estamos hablando de volúmenes por ciento. ¿Qué cantidad de volumen de oxígeno? O sea, volumen de oxígeno. Lo normal hemos dicho que está circulando un capilar con 19.4. ¿Ya? Ha llegado a la sangre venosa, una presión de 40, con un volumen por ciento de 14.4 ml por 100. ¿Cuánto se ha quedado en los tejidos? Listo, ya saben. Esa es la respuesta a esa pregunta. Ya se dice la cantidad de oxígeno, ¿cuánto, doctor? 5 ml por 100. Esa es la cantidad de oxígeno que la hemoglobina libera a los tejidos. Ya cuando pasa, pues circula a través de los tejidos. 5 ml por 100. Esa es la cantidad que se libera. ¿Y qué pasa cuando el paciente hace ejercicio? Pues mientras requiere mayor cantidad de oxígeno, su metabolismo se incrementa. Por lo tanto, ¿qué cantidad de oxígeno se libera cuando el paciente hace ejercicio? Hasta acá se libera oxígeno. Cuando el paciente hace ejercicio, la presión de oxígeno va a mejorar hasta menos de 20, de 15, 17. Pero ¿cuánto de oxígeno queda ahí? 5 ml. ¿Qué cantidad de oxígeno se ha liberado de hemoglobina? Casi 15 ml, el triple. Se libera, por lo tanto, porque se quiere el músculo mayor cantidad de oxígeno, el triple de oxígeno. Entonces, nosotros estamos, por ejemplo, a 19.4 menos 5, ¿cuántos han quedado? 15. Entonces, se libera el triple de oxígeno durante el ejercicio. Más oxígeno, porque que más metabolismo y la célula necesita más oxígeno. Este es el coeficiente de utilización de oxígeno. ¿Cuál es el concepto? Eso es lo importante de acá. ¿A qué se refiere con coeficiente de utilización de oxígeno? Es el porcentaje de la sangre, no, lo mismo que otro volumen, pero este es el porcentaje. El otro dice cuánto de oxígeno se liberó, cuánto de oxígeno se liberó de la hemoglobina, el volumen por ciento. Acá es en porcentaje, dice. ¿Qué porcentaje de la sangre cede su oxígeno cuando pasa a través de los capilares tisulares? En porcentaje, ¿no? Dice, este coeficiente de utilización es ese porcentaje, normal es de 25%. ¿Ya? Lo normal es de 25%. Entonces, este coeficiente de utilización del 25%, que es el porcentaje de lo menos oxigenado, o sea, que cede su oxígeno a los tejidos, ¿no? Durante el ejercicio se triplica también la necesidad, el coeficiente de utilización sube del 25 al 75, 85%, porque se utiliza más oxígeno. O sea, el coeficiente de utilización normal del oxígeno es del 25 por 100. Esa es la cantidad de oxígeno que normalmente se quiere recibir, ¿no? Amortigua la presión de oxígeno tisular. Ese es el principal responsable de estabilizar la presión de oxígeno en los tejidos. En los tejidos, hemos dicho, precisan solamente ¿cuánto? 5 ml de oxígeno, ¿no? Lo que se liberó. Él trabaja con 5 ml de oxígeno, ¿no? ¿Y la presión de oxígeno tisular cuánto es? ¿Con qué presión de oxígeno normal? ¿Cuánto es la presión de oxígeno mejor en la célula? 23 Mercurio. Es la presión de oxígeno normal en la célula. En el intersticio, ¿cuánto es? 40 milímetros de mercurio. ¿Ya? La célula puede requerir mayor cantidad de oxígeno durante el ejercicio, ¿no? Porque requiere más oxígeno para su metabolismo. ¿Hasta cuándo puede subir su presión? Puede subir, dice, cuando se quiere oxígeno, hasta 40, ¿ya? Lo máximo, y lo mínimo, de 15 milímetros de mercurio. Se fluctúa entre 15 y
40 milímetros de mercurio, ¿ya? Pero la presión de oxígeno normal, tipo, la presión de oxígeno normal, para que una célula cumpla su función, ¿cuánto es? Como ustedes analizamos creo, el anterior este gráfico, ¿te acuerdas que había un factor de seguridad de la célula? La presión de oxígeno puede bajar tanto, pero no puede ser menos de 1, por ejemplo. Si por ejemplo, la presión de oxígeno en la célula, si es de menos de 1 milímetro de mercurio, el paciente va a tener hipoxia, muerte celular. La presión siempre tiene que ser mayor de 3. ¿Hemos avanzado con ustedes o no? Creo que hemos avanzado. Creo que con el otro grupo. Vamos a avanzar con ustedes. El oxígeno está siempre utilizado por la célula, ¿no ves? Por siempre vive en hipoxia crónica. Siempre está en hipoxia crónica porque siempre utiliza oxígeno. ¿Ya? Porque siempre. Eso depende. ¿No? Hipoxia crónica. Siempre utiliza oxígeno. Por eso que la presión de oxígeno siempre es menor de los capilares periféricos. ¿Ya? La presión de oxígeno. Para que tengan en 5 minutos. Miren, en el intersticio 40 y dentro de las células 23 milímetros de mercurio. Ojo, dice. La presión de oxígeno intracelular puede variar, ¿ya? Hasta un valor tan bajo de 5 milímetros de mercurio o hasta un valor tan alto de 40 milímetros de mercurio, ¿ya? En promedio es 23 milímetros de mercurio, en promedio eso es lo normal, pero puede fluctuar de 5 a 40. Y a esto viene este otro cuadro. La célula normalmente solo necesita de 1 a 3 milímetros de mercurio para su metabolismo. Ya la célula solo necesita de los 23, solo necesita de 1 a 3. Por lo tanto, ¿cuánto de presión de oxígeno le sobra? 20 milímetros de mercurio. Esos 20 milímetros de mercurio es el factor de seguridad de la célula. Si por alguna razón no llega un adecuado flujo sanguíneo, ¿no? Él todavía puede soportar isquemia crónica. ¿Ya? ¿Por qué? Por eso es que cuando el intestino se estrangula en una hernia inguinal, pues, está isquemiado, pero no está necrosado. Y el cirujano abre y dice, no, pero el doctor está violáceo. Tiene isquemia, está muy violáceo el intestino, pero no tiene necrosis. Voy a esperar que se vitalice. ¿Esa? Y el tejido poco a poco empieza a revitalizarse, a tener un color rosado. Pues estaba isquémico, pero no estaba necrosado. ¿Pero gracias a quién? A este factor de seguridad. Solo necesita 1 a 3 milímetros de mercurio para su metabolismo aeróbico normal. En caso de la isquemia, el factor de seguridad, ¿cuánto tiempo se nos protege? ¿Cuánto tiempo dura? No hay un tiempo, depende de la causa, ¿no? Pero no hay un tiempo. Solo se dice, si la presión de oxígeno se mantiene por largo tiempo menor a 1 milímetro de mercurio, o sea, tendríamos que medirlo, ¿no? Se mantiene menor de 1 milímetro de mercurio, necrosis. Sí, o sea, tiene que estar más de 1 milímetro de mercurio. O sea, la presión de oxígeno tiene que ser más de 1 milímetro. Menor de 1 milímetro se mantiene necrosis, ¿ya? Pero les repito, esto es importante. Este factor de seguridad que hace que no tengamos infartos, que no tengamos necrosis de los tejidos, esto es importante. Esto quería que vean la importancia del factor de seguridad de la presión de oxígeno en los tejidos. Bueno, vamos a ver esto. Wow. Tenía que exponer a su compañera, ¿no? Así vamos a ver la grasa carbónica. Esta parte sí que se quiere más tiempo. Entonces, comenzamos con ustedes la próxima clase. ¿Ya? Vamos, ustedes comiencen, después, o si quieren, coordinamos para que yo les dé las diapositivas. Y ¿Ya? Si lo puedes explicar ahorita sería bueno. No. Quería consultar y si estaba bien preparar una exposición para mis. Ah, ya, nos lo revisaremos todavía. Sí, porque si no,